Muy buenas tardes, soy Fran Arriaga, secretario de IPT España. Y bueno, hoy estamos aquí con propósito de comenzar el evento de homenaje a Claudio Naranjo. Y para comenzar, pues bueno, yo que voy a ser el moderador, os voy a hablar un poquito de cómo ha sido su vida y voy a contaros una pequeña biografía sobre él, ¿de acuerdo? Eh, Claudio Naranjo Cohen nació en Valparaíso, Chile, en 1932. Se formó como pianista y estudió medicina, con especialización en psiquiatría, en Chile y Estados Unidos. Concretamente Harvard, Illinois y Berkeley. En California conoció a Carlos Castaneda y trabajó con Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt. Formó parte del equipo original del Instituto Esalen, dedicado al trabajo exploratorio en humanidades y ciencias para la plena realización del potencial humano. Posteriormente, desarrolló la psicología de los eneatipos. Su trabajo integra la sabiduría tradicional y la científica, así como el conocimiento profundo del ser humano en todos sus aspectos. Fue uno de los pioneros en la psicología transpersonal y su programa SAT, un proceso de autoconocimiento del que se han beneficiado miles de personas. Ha sido reconocido en todo el mundo. Ha publicado más de 25 libros, traducidos a varios idiomas. En Vergara también se ha editado su autobiografía, Ascenso y Descenso de la Montaña Sagrada. Claudio Naranjo falleció en Berkeley, California, el 12 de julio de 2019. Con esto comenzamos el evento y bueno, damos paso a Juan Padilla, Esperanza Dugo y Rafael Vascón, que van a ser los ponentes de hoy. Saludos. Buenas tardes, querido invitado. Bueno, aquí nos ha invitado Fran. Estuvimos hablando que sí, que sería quizás apropiado hacer un homenaje en el primer aniversario, aprovechando que la Fundación Internacional Claudio Naranjo creo que hace 6 o 7 actividades desde diferentes sedes del programa SAT y empezó esta mañana con los mantras de Padmasambhava, Guru Rinpoche. Y bueno, nosotros humildemente no somos la Fundación Claudio Naranjo, evidentemente, pero bueno, también somos un pequeño referente de lo transpersonal en España y ya también fuera de España, en 12 países donde tenemos alguna presencia. Bueno, pues yo creo que nos podríamos autopresentar, como hice en el programa SAT, cuando trabajé con Claudio. Yo soy Juan Padilla y dirijo esta nave de IPT, del Instituto de Psicograma Transpersonal, ahora llamado Instituto de Psicología y Psicograma Transpersonal Internacional. Bueno, tú, Esperanza, pues te puedes presentar, ¿no? Un poquito. Sí, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y mi formación posterior, cuando acabé psicología en la licenciatura, pues ha sido pues de la Gestalt, fue de la Gestalt y directamente ese fue mi puente, digamos así, ¿no? Mi puente para comenzar a adentrarme un poco y bucear por los caminos a formarme en el SAT, ¿no? Desde la formación, por los caminos del SAT desde la formación. Y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo 5 años, allí en parte de los cuales pues tuve ocasión de tener a Claudio como allí presencialmente, ¿no? Junto a sus colaboradores, o, bueno, todos los terapeutas que trabajan en la fundación, ¿no? Que cada año pues iban unos cuantos. Y bueno, fue una experiencia bastante enriquecedora para mí, ¿no? Cada año con su peculiaridad y la centración en núcleos diferentes, claro, ¿no? Así que bueno, un poco esa ha sido mi trayectoria en cuanto a y mi contacto, digamos, como conocimiento respecto a la figura de Claudio Naranjo, ¿no?
desde, desde estos cursos de SAC conmigo. ¿Y tú, Rafa, qué Pues contacto así de inicio? ¿Cómo llegaste a conocer a Claudio Naranjo? Porque creo Pues que lo yo lo entre... venía investigando en relación de que, bueno, como maestro del eneagrama, ¿no? Como experto del eneagrama me interesaba mucho porque una de las actividades que yo he desarrollado es la investigación en torno a los números. Y el eneagrama, también he conocido otras versiones del eneagrama. Por supuesto, la suya me ha parecido muy interesante. Entonces tuve la suerte de que en una de las últimas presencias en Sevilla vino a dar una conferencia y conecté con él para poder hacer una entrevista a través de las 4 estaciones, el programa que realizo en Radiópolis. Y bueno, fueron 2 sesiones muy interesantes en las que pude preguntarle aquellas cuestiones que más me interesaban de su pensamiento y de su vida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se puede disponer, podéis escuchar esa entrevista porque además os la he pasado a vosotros, al IPT, como un material que me parece relevante para dar a conocer su pensamiento en los últimos años de vida. ¿De qué año hablamos? El año ahora mismo, bueno, fue la última vez que vino a Sevilla. No me acuerdo exactamente el año ahora mismo. Pero vamos, ahora ya unos cuantos años. Sí, porque él sigue teniendo aquí en Sevilla un sitio donde se suele ser la sede del programa ASAD, y eso hace ya al menos 10 años. Él ha venido después. Lo trajo la Junta de Andalucía precisamente para enseñantes. Yo también me dedicaba a la educación en ese momento y tuve la fortuna de poder asistir a su conferencia y allí hice el contacto con la persona que la acompañaba para poder hacerle la entrevista. Muy bien. Bueno, en principio es simplemente como un debate de amigos, de gente que hemos tirado, sobre todo Fran, el secretario, puesto que es una época no muy apropiada, puesto que todo el mundo está de vacaciones. También he tratado de ponerme en contacto con algunos, también con Virginia Foronda, que me acompañó el segundo año que yo trabajé de psicodramatista transpersonal en el programa SAT. Pero bueno, es una fecha un poco difíciles para conectar con la gente porque la mayoría ya si no está en la playa está haciendo las maletas. Entonces, bueno, pues tiré de vosotros un poco y también Fran me dijo, bueno, pues vosotros dos y contigo yo creo que podemos hacer algo que sea sencillo, pero bueno, significativo. Y bueno, y un poco lo discutimos, digo, bueno, pues un poco así podría ser algo así espontáneo, sin ningún guión, lo que vaya surgiendo. Habrá aspectos que desarrollemos un poquito más, tampoco tenemos tanto tiempo, pues quizás 45 minutos o algo así, ya estaremos casi al término. Ya simplemente dejar una nota, igual que la fundación que ha organizado varios eventos hoy, 11 de julio del 2020, que es el primer aniversario de la muerte del cuerpo de Claudio Naranjo, obviamente no de su mente, porque ya alcanzó al menos en Nirvana inferior en Arica, cuando estuvo la formación con su maestro Ichazo. Y bueno, es simplemente dar testimonio de un poco de su vida y sobre todo de sus grandes aportaciones, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de su obra, pues es una pasada. Yo cada vez que leo o releo alguno de sus libros, ¿verdad? Como que nos deja todavía sorprendidos por la sabiduría, la sutileza y lo apropiado de lo que dice, cuando lo dice y cómo lo dice. Entonces, pues bueno, no sé, Esperanza, ¿tú quieres... ¿Qué fue lo que te impresionó cuando tú le conociste a él personalmente? Bueno, lo que me impresionó como diría, para mí fue como un gran puente entre lo que yo realmente había quizá intuido y su manifestación fuera, ¿no? Pues esa concesión misma
que está entre lo humanista y lo transpersonal, ¿no? Esa apertura, esos valores de apertura, ¿no? Distintos a los que han ido imperando y sobre todo en esos años en los que yo estuve yendo allí, ¿no? Que pues ya yo creo que hace, ahora mismo no lo sé no me acuerdo con exactitud, pero unos 14 o 15 años. Y en esa época pues todavía se hacía más notar, ¿no? Cuando tú llegabas allí y se establecían dinámicas, bueno, pues de un poco romper barreras, romper pues creencias, todo el sistema tan encorsetado en el que hemos estado viviendo. Y bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, desde mi punto de vista, yo creo que fue mi primera conexión, aún sin mucha conciencia de ello todavía, al menos la que tengo ahora, de esos otros valores, de esa otra forma de estar, ¿no? De abrirse a las emociones, a su expresión, a otro tipo de contacto con el otro, ¿no? Con las demás personas y un poco desinhibirte y en definitiva también, pues, y como primer paso, autoconocerte, porque en definitiva el SAT es una forma y un mapa, una brújula que tiene el objetivo de con todo lo que ello puede suponer para una persona, ¿no? De apertura hacia sí mismo y hacia el mundo, ¿no? Y eso fue lo que fue como un respirar, una bocanada de oxígeno, porque yo andaba un poco perdida e intuyendo, ¿no? Que eso podía ser posible. Y bueno, ahí me encuentro una persona, para mí bastante, pues muy respetable, bueno, con una representación y una sabiduría determinada, como y un maestro como pues Claudio Naranjo, ¿no? Y diciendo, bueno, pues no sé, ¿no? No es esto tan descabellado, ¿no? Pensar que hay otras posibilidades de vivir. Bueno, esto es una cosa que no pasó con ningún otro inspector, aunque también ha habido alguno que otro interesante por aquí, por el sur de España. Entonces ella decía que el sistema tenía algunos huecos que los profesores más innovadores, más atrevidos, teníamos que utilizarlos, ¿no? Yo vi que primero, y ese fue mi primer objeto de investigación sobre el tema de escuela de padres. Yo hablé con Claudio Naranjo sobre el tema y bueno, yo en mi libro sobre escuela de padres y madres apuntaba la necesidad de la formación. Entonces, como que la dovela del edificio educativo más importante es el profesor y dentro del profesor obviamente su formación. Yo por aquella época obviamente todavía no había abrazado la visión transpersonal, pero sí que hice mis pinitos, ¿verdad? Y como que la escuela de padres pues hacíamos un modelo bastante avanzado, porque lo que había entonces era lo de la COPE, que lo creó en la dictadura los gobiernos de Franco, que era que por la noche ponían los programas y la familia que quería pues escuchaban sobre alimentación, sobre, bueno, cualquier tema menos sexualidad o sexo, ¿no? Porque en aquella época de falta de libertad eso era lo que tocaba, ¿verdad? Es un modelo informativo. Yo, sin embargo, primero hice algunas cosas de un modelo más formativo y después hablé del modelo integral, ¿no? Y el formativo pues era cuasi terapia lo que hacíamos. Yo entonces muy pronto empecé a estudiar psicología, ¿no? Y bueno, algo sobre eso se hizo. Sin embargo, Claudio Naranjo plantea que el cambio educativo y su transformación de esas estructuras tan sólidas y tan viejas y tan difícil de cambiar, pues que si los profesores y el personal de servicio también, ¿no? Todos los adultos que trabajan en una institución educativa, se ponen manos a la obra y se dedican dedican alguno de su tiempo en la propia formación, en autoconocimiento y para transformar sus percepciones, ¿no? Erróneas, pues digamos que es una forma de hacer terapia, podríamos decir, ¿verdad? Pues que se avanzaría bastante. De hecho, él creó un SAT que se llama SAT para educadores,
Y esa fue la puesta en marcha, la práctica de aquellas ideas que bueno, ya estaba marchando, ¿no? Que me contaba Claudio. Entonces, yo conocí a Claudio porque una alumna suya, Virginia Foronda, que después me acompañó como psicodramatista auxiliar en el programa SAT, en 2008 le pasó un libro sobre psicopedagogía y que era un resumen de 5 años de trabajo diferente, innovador, investigativo, en un contexto escolar institucional. Aunque yo trabajé también 3 años en privada, en la escuela privada, pero una escuela privada diferente porque era autogestionada y de una línea freinetiana, en fin, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que el segundo elemento importante que yo vi es que se podía cambiar desde las necesidades educativas especiales. Porque bueno, todo esto del currículum oculto de la pedagogía que se llamó marxista, en aquella tesis doctoral que hizo el doctor Palacios González, Jesús, que estuve colaborando con varios años con él en su cátedra, y le organizé un congreso de educación y psicología. Él entonces estaba muy enfocado en la psicología educativa británica y norteamericana, y estuvo en varias universidades con intercambio, etcétera. Y la verdad es que yo creo que la necesidad educativa especial sí que hay un gran hueco donde podemos, los profesores que estén activos, yo ya estoy jubilado, como muchos sabéis, donde se podría innovar, investigar, explorar, experimentar aquello que en los años 75-80 hacíamos todos los profesores de primaria y de secundaria. Éramos un poco diferentes, ¿no? En el planteamiento. Y eso pasa por un nuevo diseño del currículum, ¿no? Yo creo que ese libro, que a mí no me pareció una gran, no es mi mejor libro para mí, desde luego, pero a él le atrayó mucho y rápidamente le dijo a Virginia Foronda que me localizara, ¿verdad? Y ya después, un verano, que se lo conté a Rafael, que estuve en un viaje de placer con mi segunda esposa, Isabel María Gómez Cote, me llamó la secretaria y me dijo que el doctor Claudio Naranjo quería hablar conmigo, y ahí fue donde ya, digamos, sellamos una colaboración que para él era de años, y que yo al segundo año me bajé del tren, que ya más adelante, si eso puede contar los motivos profesionales por los cuales dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nada, seguimos para adelante. Entonces, la psicopedagogía es algo que la sociedad no le importa. Yo en uno de mis libros de psicopedagogía de otras personas hablo que es la hermana pobre del sistema, porque en primer lugar no se le dota de los recursos adecuados y suficientes para que haya personal en condiciones, porque no solamente es el profesor de pedagogía terapéutica, que es un gran nombre que se le puso, o el logopeda, también hace falta asistentes sociales, en fin, es más complejo. Sin embargo, las exigencias y las presiones que en el ámbito de los dos ámbitos de las necesidades educativas especiales es algo que el profesor se siente más libre porque no hay tanta presión. Y entonces ahí es el momento donde se puede, el sitio, donde se puede realizar investigaciones, se puede explorar, se puede hacer escuela de padres, algo así como un programa SAT o un programa FIT para padres, para la zona, que ya lo hice alguna vez. Y porque bueno, ya el sistema no le interesa la educación, ya que este es el objeto principal de Claudio y el subtítulo de la Fundación Internacional que lleva su nombre, por una educación integradora. La educación es algo muy importante, pero claro, es que esto empezamos en la familia, en el contexto familiar. Ya cuando llega el niño a la escuela el carácter está formado. Esto ya lo dijo Freud, que a los 5 años estaban formados, pero bueno, hoy se sabe, obviamente, que lo menos nosotros los transpersonalistas decimos que desde el propio nacimiento o desde su estadio intrauterino ya trae todas las tendencias, todos los rasgos
característico de su eneatipo, de su hexatipo, como se le quiera llamar. De manera que ahí sí que hay un gran campo, el de la psicopedagogía, el de la psicología educativa, y una gran confusión, porque de hecho nada más es sintomático, cuanto menos, las veces que se le ha cambiado el nombre al tema de las necesidades educativas especiales, que fue algo que Jesús Palacios, que catedrático que nombré antes, con el que colaboré, junto con Álvaro Marchesis de Madrid, creo que de la Complutense, que también tuve una entrevista con un servidor, con su equipo de aquella época, del Instituto de Psicología Transpersonal aplicado a la Educación, el IPA, que hoy es el área de psicopedagogía del IBT Internacional. Y bueno, ellos lo que hicieron fue un poco tras hacer un trasvase de todo el planteamiento y del currículum de los países anglófonos a España, ¿no? Y bueno, no estaba mal. Lo que ocurre que, bueno, después el gobierno, pues como que se encargó de a todos los jefecillos que éramos allí, pues darnos cargos en los centros de profesores, que es otro modelo que de formación permanente del profesorado, que también exportaron. También estaba César Collen en aquellas movidas, el piagetano. Y de manera yo luego renuncié porque, bueno, me cuesta ser servil en el mal uso de la palabra, ¿no? Y entonces, de hecho, eso fue lo que pasó, lo que yo ya imaginé y comenté. La coordinadora andaluza de Movimiento de Renovación Pedagógica, que efectivamente aquello acabaría tragándose los MRP, y así fue, de manera que no existen, ¿no? Era algo fresco, nuevo, de innovación en todos los campos. Había talleres de bioenergética, de gestal, de psicodrama. Bueno, la escuela de verano era una cosa increíble que las personas que no son docentes o que no vivieron aquello no se lo pueden creer, pero yo me acuerdo que con 20 años yo dirigí un taller sobre los padres y la escuela, con dinámica de grupo y algunas técnicas de psicodrama, y había más de 100 personas en mi aula, pero es que todas las aulas eran así. Me acuerdo que era en Blanco White, que entonces se llama Ciudad Universitaria Francisco Franco, y ahí había 4.000 o 5.000 profesores queriendo cambiar la educación. Después de estar todo el año trabajando, y nos veíamos en julio 15 días. O sea, una cosa que esto ya no se repite, obviamente. Entonces la educación, que es el objeto principal de Claudio Naranjo, creo que es muy complejo, es un fenómeno muy complejo, multifacético, multicausal y de difícil cambio, ¿verdad? Porque aquello que decía Arifrón de que el miedo a la libertad, ¿no? Tenemos miedo de relacionarnos sin apego, y este es el problema. Y después las futuras generaciones, esos contenidos procedimentales, actitudinales o conceptuales que se realizan en estos establecimientos de naturaleza educativa, pues sirve muy poco, porque en realidad ellos mismos, los propios sistemas, el propio organismo institucionales de la ONU, como por ejemplo la UNESCO, cuando se leen los informes anuales, te quedas con la sensación de que todo cambie para que todo permanezca, ¿verdad? Y que el 80% de los contenidos que se transmiten en la escuela no sirven para la vida. Estos eran los mantras que teníamos, los mantras en los años 60, 70, 80, como abanderado del cambio educativo. Así pues, yo creo que aun en el deseo de Claudio de que la educación era súper fundamental, yo creo que su gran aportación ha sido el programa SAT, y cómo ha creado un sistema formativo para capacitar a terapeutas transpersonal y también para buscadores que solamente quieren el cambio intrapersonal. Un programa muy interesante, policomponente, que es como yo le llamo, diferente al de Groff, que es monocomponente, porque utiliza diferentes herramientas. Bueno, Claudio era un eneatipo 5 pleno, y bueno, los 5 son muy convergentes, ¿no? Y entonces era solamente gestal, pues bueno, él abrió el abanico y metió de todo, ¿no? A mí, cuando me invitó al programa SAT, me dijo, bueno, había un psicodramatista francés que duró un año, a ver si tú duras 10 años. Yo duré 2 años, pero bueno. Y la verdad que fue muy interesante
el trabajo que se hacía allí, porque era un laboratorio, realmente, un laboratorio de transformación de las conciencias. Porque tú, Esperanza, ¿qué sensación cuando venías del SAT, qué es lo que... Un laboratorio has dicho, me ha gustado la frase que has dicho, un laboratorio de despertar de las conciencias, o algo así, ¿no? Y a eso me refería yo cuando hablé la primera vez, ¿no? Cuando, bueno, lo que contaba de mi impacto sobre el SAT, ¿no? Con Claudio Naranjo, con el que me encontré, creo que de los 5 años, fueron 3 veces, me parece. Entonces, esa sensación es con la que yo me venía cada vez que terminaba el ciclo del SAT del año correspondiente, ¿no? Como fueron 5, pues de cada uno de esos años. Me traía como algo conmigo que me había impactado, que había contribuido a mi apertura conciencial, ¿no? A mi mayor toma de conciencia sobre sí misma y por lo tanto contribuyendo a una forma nueva de sentirme con respecto al otro, ¿no? A los otros, interpersonal, en definitiva, ¿no? O sea, que lo intrapersonal y interpersonal, como ya se sabe, está muy relacionado y yo me venía como una niña con zapatos nuevos o con una caja llena de regalos de... Sí, muy bonito. Creo que el mayor regalo era pues como ese balón de oxígeno casi que para mí era el encuentro con algo que yo medio había intuido y que ni yo misma sabía darle forma, ni yo sabía qué era, pero algo era. Entonces creo que allí lo encontré, digo, pues no soy tan rara, ¿no? Pues algo había ahí que yo estaba buscando y creo que era mucho de lo que, y esto es mucho de lo que yo andaba buscando. Y yo ya intuí como así fue que mi vida, aquello contribuyó y me ayudó a que mi vida fuera en ese sentido pues un antes y un después, ¿no? Claro, ya, sí, al hilo de lo que decía Rafa, porque Rafa decía que cuando le conoció lo que le llamó la atención fue su claridad mental o de ideas, ¿no? Su percepción excelsa, podríamos decir, ¿verdad? Yo, sin embargo, cuando lo conocí en Barcelona, con Janeta Pasella, que estaba allí presente también, y un equipo de televisión, porque nos grabaron allí una entrevista durante 3 horas, a ver si me pasan la copia, a mí lo que me llamó la atención fue, bueno, yo le dije a Pasella, bueno, ¿cuándo? Y Claudio, ¿dónde está? Dice, espera que está haciendo una pequeña meditación y ahora vendrá al salón. Entonces, cuando yo le vi venir por el pasillo, todo vestido de blanco, de verdad que parecía un ser celestial, todo vestido de blanco, con unas barbas que le llegaban al ombligo, ¿no? Y un andar pausado, sereno, muy concentrado, como un elefante, ¿no? Que va dando pasos, ¿no? Y yo le di la mano y él me abrazó. Y la energía que sentí fue una cosa increíble, es decir, me llamó más su factor emocional que el intelectual, porque ya después, bueno, allí estuvimos hablando 3 horas de lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer y cómo podíamos hacerlo, ¿verdad? Que al final se sintetizó en organizarle un congreso iberoamericano de educación transpersonal y mi participación y con algunos miembros de mi equipo en el programa SAT durante, en principio, 2 años. Yo el segundo año, ya que lo he vuelto a decir, en realidad yo ya tenía mi programa, que era el programa FIP, yo tenía mi mapa de la personalidad, mi mapa transpersonal de neurosis y plenitud, el hexadrama, con 2 tríadas, una introvertida y otra extrovertida, y bueno, como con Claudio yo tuve mucha relación, tuvimos más de 100 emails que nos escribíamos, pero hubo un tiempo en el que antes del congreso del 19 de septiembre, creo que fue del 2008, donde él estaba en Estados Unidos y prácticamente casi todos los días, a las 2 de la madrugada, hablábamos por teléfono.
y la verdad que no paraba de enseñar, siempre estaba, era como terapia, ¿no? Siempre era como terapia, ¿no? Y bueno, tengo que decirlo ahora porque entonces una de las noches yo le pregunté, esto ya lo he contado en alguna vez, que por favor me diera un texto de autoridad de Peirce, su maestro de Gestalt, que también es su gran aportación, el haber llevado la Gestalt al otro personal, y me dijo que no había escrito nada. Claro, Pérez era un ocho y como todo ocho un poco desordenado, ¿no? Y un poco virulento. Y me dijo, pues mira, no hay nada, eso lo vas a tener que hacer tú, porque lo de mezclar o combinar o integrar la gestar con el psicodrama, digo, hombre, yo no lo voy a hacer, Claudio, yo no voy a hacer esto. Yo en todo caso pudiera hacer mezclar la gestal transpersonal que tú has creado con el psicodrama transpersonal que yo he creado, y a eso le podemos llamar, si te parece bien, gestal-drama transpersonal. Bueno, pues así se quedó y entonces, bueno, ya era muy tarde, y ya el otro día me dijo, mira, habla con Virginia Foronda, que ponga ella 5 o 6 pacientes, y tú otros 4, 5, 6, y formáis un grupo y desde la experiencia, porque claro, tú con lo intelectual que puede llegar a ser, escribe el libro solo, entonces mejor que lo partáis desde la clínica, desde la práctica, de la praxis. Y así fue como lo hicimos, entonces montamos un grupo muy majo allí y estuvimos medio año aproximadamente, bueno, hasta que llegó el programa SAT, el nivel 3, que es donde me ubico para dar psicoterapia, para guiarla o acompañar a un grupo de unas 100 personas o 90 y tantas personas había allí, entre terapeutas y buscadores. Y bueno, cuando se acabó el SAT, que yo bueno, ya dije que no que me bajaba del burro, en Virginia Foronda y yo solamente teníamos un borrador, entonces yo con ese borrador después intenté con dos terapeutas gestales de IPT Internacional de México y la otra creo que era no sé si de Argentina, ahora no recuerdo bien, pero no se llegó tampoco a cuajar. Y ahora que está aquí Esperanza, ¿verdad? Le dije un día, digo, mira, tú sabes, tu maestro, que también es el mío, lo que me encomendó. Pues me encomendó antes de morir que teníamos que hacer gestar a otras personas que está sin hacer. Y entonces yo, Esperanza, ¿verdad? Le dije, bueno, vamos a ponernos mano a la obra. Bueno, Esperanza, cuenta tú algo sobre esta parte de lo que estamos haciendo, que es también un homenaje, de alguna manera, al mandato familiar, entre comillas, de Claudio Naranjo. A la vinculación, ¿verdad? El intercambio y unión o integración, digamos, ¿no? Entre la psicodrama y la gestal, ¿no? De orientación transpersonal, importante. Dentro de lo transpersonal. Hombre, yo creo que es un filón importante porque precisamente la gestal, yo es la idea que tengo, que me he formado en ella, de que es muy integrativa por su propia naturaleza, vamos. Porque recoge de muchos sitios, como ya sabemos, de corrientes orientales, recoge mucho la meditación, en fin, etcétera. Y, hombre, precisamente tiene en cuenta las emociones, el cuerpo, o sea que es una psicología que es lo que a mí, por eso siempre me gustó lo humanista, que no se queda en lo mental, digamos, mental, cognitivo, conductual, que por supuesto hay que tenerlo muy, muy en cuenta también, pero bueno, también hay que añadirle este aspecto que lo recoge mucho en psicología, yo creo que la gestal es una de las opciones que más recogen. Y el psicodrama entiendo que también, porque el psicodrama por sí mismo, ya lo dice el nombre, nos remite al teatro, a la expresión corporal también, a gestual, la voz, lo que es la expresión, ¿no? Y, y donde se manifiesta la persona o puede también ayudarse para digerir ciertos asuntos, ciertos bloqueos, ciertas cosas que hay que trabajar, ¿no? Y que tanto Sí. intrapersonalmente como lo interpersonal. Entonces yo creo que es como si fuera, hablando en términos
de matemática muy básica, ¿no? Es un factor común, es el factor común entre los dos. Entonces, y en ese sentido, el aunarse, yo creo que ahí hacen uno más uno es mucho más que dos, ¿no? Porque es Como la canción, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí como que se establece una especie de progresión geométrica de todo lo que cada uno de ellos puede por su parte aportar a la psicología, a la psicoterapia, al autoconocimiento, todo esto, ¿no? Así que a mí me parece súper interesante, súper interesante. Sí. Ahora estamos en un momento, ya para terminar este tema de este mandato familiar de Claudio, que me hizo ya en 2008, en febrero creo que fue. Bueno, ahora estoy trabajando en un libro que se llama Mi correspondencia con Claudio Naranjo, que quiero que sea mi particular homenaje al que considero mi maestro de la visión transpersonal. Y ahora hemos hecho como retomar un poco lo que hasta ahora se había hecho y empezar a releer sus libros, ¿verdad? Debatirlos, y ya a partir de octubre tendremos que buscar un grupo terapéutico para que, desde la práctica, como él decía, y la teoría, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estabais planteando sobre lo utópico o no de transformar la educación. Desde el punto de vista, yo es verdad que sus palabras en algunos de sus libros a mí me sonaban un poco idealistas, en el sentido de que se ha querido cambiar muchas veces la educación y se ha ido cambiando, por supuesto, y ha ido evolucionando. Y yo creo que cada pensamiento educativo ha aportado, incluso los más reaccionarios también. Lo que a mí me parece que él anticipaba es que estábamos entrando en una nueva era en la que se necesitaba una nueva conciencia. Y eso hace ya incluso antiguo casi los planteamientos de que se pueda cambiar la educación desde una sola perspectiva, ya sea la perspectiva psicológica, la perspectiva sociológica o cualquier otra perspectiva, ¿no? Estamos en el siglo XXI y en la nueva era pensamos que necesitamos una visión más holística, más integral. Y en ese sentido él ha aportado bastante, porque el eneagrama, sobre todo, para mí es el instrumento fundamental, y el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro alumnado, de la sociedad, nos tiene que dar paso a dejar de, por un lado, intentar cambiar la educación o la sociedad solo a base de golpes de análisis sociológico o sociopolítico, o todo lo contrario, desde el punto de vista del personalismo, de intentar entrar persona a persona en una mejora para la educación. Tiene que entrarse en una perspectiva más de diálogo global. Estamos en un mundo nuevo y también hay que tener en cuenta una cosa que yo creo, yo no lo he visto en el análisis de Claudio, que la distopía y la utopía van a estar durante mucho tiempo en paralelo, y por tanto va a haber elementos utópicos como los que él planteaba y los que planteamos bastante gente, pero también no nos podemos olvidar que la educación y en general cualquier mecanismo social o humano tiene también unos mecanismos distópicos que hay que tener en cuenta. Y eso él lo reflejaba muy bien precisamente cuando estudiaba el eneagrama, cuando hablaba, por ejemplo, de los pecados, ¿no? De cada una de las vibraciones numéricas. Entonces, si eso lo tenemos en cuenta y nos situamos en la nueva era en la que estamos viviendo, tal vez podamos sacarle más rendimiento a su pensamiento y a sus propuestas, y a las propuestas transpersonales en general. O sea, no desde un solo punto de vista se va a poder, digamos, cambiar la educación, sino que tiene que ser desde el diálogo de todas las personas que desde la buena voluntad quieran ir y quieran seguir contribuyendo a la evolución tanto de la persona, de las personas en general y de la humanidad, como de la educación. La educación no se puede distinguir para nada de la evolución humana integral u holística. Sí, yo creo que hay dos aspectos que es de justicia nombrarlos, como es su trabajo con los psicodélicos,
¿verdad? Que ha sido también un gran pionero, de los primeros que sintetizó el éxtasis, lo que se llama el éxtasis. Trabajó con ayahuasca, tiene un gran libro, que realmente son dos libros, uno que escribió al principio y otro de ahora, ¿no? Y lo ha reunido y también los psicodélicos en general, trabajo con MMDA y otros síntesis químicas, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que lo más interesante, aparte por supuesto de su gran aportación, su trabajo que ha hecho con mucha gente, ¿verdad? Y también con un maestro que le ha enseñado, es su propuesta de regular, estructurar una formación para personas que trabajen con psicodélicos y con la enredadera celestial y con otras plantas sagradas, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es también, tenemos que hacer referencia hoy aquí, en este pequeño gran homenaje, porque también lo hacemos con todo el corazón, con toda la grandeza de nuestro corazón, por gratitud, ¿verdad? Con todo lo que hemos aprendido, aunque hayamos estado 2 años o que haya estado X tiempo, ¿verdad? Y porque se nota un gran pionero del resto del personal, ¿no? Y él decía que había que ir pensando en crear una escuela para esta parte tan sensible, que por ejemplo nosotros en el IPT es una técnica que no solemos usar por la complejidad y también por las consecuencias, por el contexto, ¿verdad?, tan frágil y que tanto hay que cuidar, ¿verdad?, cuando una persona pues toma una serie de, toma peyote o toma ayahuasca o lo que fuera, ¿no? O incluso marihuana, ¿no? Como Ferrar me dijo que estaba haciendo unos tallercitos en Barcelona, ¿no? Con, sobre la aplicación terapéutica de la marihuana, que no tiene nada que ver con cuando vamos aquí a la Alameda de Hércules en Sevilla y vemos una gente tomándose un canuto, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces yo creo que este aspecto es muy importante, ¿no? Que fue uno de los grandes pioneros, evidentemente Grof también hizo su trabajo y lo sigue haciendo, que empezó con LSD, etcétera. Y el otro elemento importante yo creo que es cómo él ha utilizado una de las grandes tradiciones meditativas de Oriente, que es el budismo zen, ¿verdad? E integrarlo dentro del programa SAT, ¿verdad? Él escribió, entre otros, un librito muy bonito que se llama, si no me acuerdo mal, Budismo Dionísico, ¿verdad? Y yo creo que esa es otra gran contribución. Y más todavía su libro del 2000 entre meditación y psicoterapia, que de obligado cumplimiento nombrarlo aquí. En este contexto de lo que hablamos sobre su trabajo más específicamente espiritual, ¿no? O supratranspersonal, como yo le llamo, más allá de lo transpersonal. Entonces, como que él cuidó mucho de que en el programa SAT al menos hubiera algunos módulos sobre meditación, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Antonio Pacheco, que hay que nombrarlo también porque fue su mano derecha durante 25 años y que yo lo tengo, tuve un gran aprecio, tuvimos una gran conexión kármica en los 2 años que yo estuve yendo por Burgos, que es donde se hacía, ¿cómo se llamaba ese sitio? Esperanza, el sitio este de, un No nombre me un acuerdo, poco extraño. sí. Sí, y entonces como que Antonio lideró, ¿no? O puso en el bolígrafo el dictado del maestro, podríamos decir, ¿no? Y fue, yo creo que uno de los mejores terapeutas que yo he visto en la práctica aquí ahora, ¿no? Porque era comiendo o haciendo un paseo meditativo o en los trabajos de evaluación del grupo, ¿no? Cuando nos sentábamos los psicoterapeutas, los 8 o 9 psicoterapeutas alrededor de él. Y la verdad que, bueno, ha tenido un mal final quizás por aquello del